medular que fue la conquista espiritual, como se le ha llamado, es decir, el proceso de evangelización que contribuyó en gran medida a que la Nueva España pudiera realmente asentarse, pudiera funcionar como una nación durante 3 siglos. Y a mí me gustaría preguntarle a Jaime, pues, ¿cuál fue el fundamento jurídico que hubo detrás de esta gran empresa de evangelización? Pues efectivamente, Gisela, hay un fundamento jurídico que explicaría la presencia del cristianismo en América, de los misioneros y de la Iglesia Católica. Este fundamento jurídico precisamente son las bulas alejandrinas, las bulas que le dio el Papa Alejandro VI a los reyes españoles, a los reyes de Castilla, con motivo del primer viaje de Cristóbal Colón hacia América. Cuando descubre Cristóbal Colón, los reyes españoles buscan bulas, documentos pontificios que legitimen su presencia a nivel tanto político, pero también el Papa, que no solamente cede y otorga y dona esos territorios a los reyes españoles, también les confiere el cuidado, la preservación y la divulgación de la Iglesia en el territorio nuevo que se acaba de descubrir. Y toda la empresa misional de España en América, y específicamente la Nueva España, no es otra cosa sino el cumplimiento cabal de los reyes españoles, de los reyes castellanos, de esos compromisos que se adquirieron con el otorgamiento de estos documentos pontificios. No fue realmente fácil llevar a cabo ese mandato porque eran muy pocos frailes y muchísimos indios. Sí, eran 10 millones, hay quien ha pensado que eran unos 25 millones. Hay diferencias ahí en cuanto a los números. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lograron pocos frailes realmente Yo creo que cristianizar? tuvieron una gran ayuda por parte de los mismos indígenas. Es decir, la política de los frailes fue llegar a sociedades altamente jerarquizadas, es decir, con capas dirigentes, con capas sacerdotales, con grupos nobles, y precisamente a ellos se dirigió la primera evangelización. Se llevaron a los hijos de estos nobles a sus conventos para darles una educación, y ellos fueron los grandes colaboradores. Tampoco a los frailes hubiera sido muy difícil que llevaran a cabo una labor titánica, como fue la evangelización. Entonces, en buena medida fue eso, en buena medida fue el apoyo, obviamente, de Hernán Cortés. Fue una evangelización que se hizo a partir de una conquista militar. Si difícilmente hubiera podido lograrse lo que se logró si no hubiera habido detrás un aparato militar que avalaba y defendía y protegía a los frailes. Y por supuesto la colaboración de los encomenderos, del rey, de las autoridades, después de los virreyes, de los obispos, ¿sí? De todo un aparato de tipo político que está presente y que facilitó el proceso. Claro, nosotros tenemos una visión de la evangelización a partir de los frailes. Ellos en sus crónicas nos dejaron narraciones sobre lo que pasó. Por supuesto, en esas narraciones ellos son los principales actores, son los únicos que llevaron a cabo el proceso. Pero ahora sabemos que hay otra gran cantidad de gente que participó activamente. ¿Y de qué medios se valieron los frailes, Jacques, para lograr imponer el cristianismo? Es decir, ¿cómo? Por un lado estaba la persuasión, por otro lado también hubo coerción, presiones. ¿Cómo funcionó esto? Como se sabe, primero llegaron los franciscanos, después los agustinos y los dominicos, y finalmente los jesuitas, pero más tarde, en 1572. Yo creo que todos estos misioneros americanos fueron entre reclutados en los que en la península tenían la vocación más fuerte. Y recuerdo que en los memoriales de Motolinia contó cómo regresaba a dormir en la noche con el calambre del bautismo, porque había bautizado a 100,000 indios en un día. Es decir, hacían bautizos masivos. Le dolía el brazo, ¿verdad? Esto es. Entonces hay que pensar en esto, y como ha señalado Rubial hace unos minutos,
convirtieron a los caciques y los hijos de caciques y por ser una sociedad muy jerarquizada, cuando se convertía el jefe, toda la población se convertía. Es la única explicación de cómo pudieron convertir a tantos indios siendo tan poca gente. Además, eran totalmente megalómanos. Hay que ver los conventos como el que se ha restaurado en Oaxaca, por ejemplo. O sea, eran unas decenas apenas de monjes y construyeron conventos para centenares de monjes que nunca llegaron, porque con la discriminación que hubo en contra de los criollos, entonces tardaron mucho en ser mayoritarios los criollos en relación con los peninsulares. Entonces hay todo un fenómeno social y de luchas internas. Hubo un caso en que cerca de México en el siglo XVII vinieron los monjes de Puebla a tomar por asalto un convento mexicano para que el prior fuera un criollo y no un peninsular. La guerra interna entre criollos y peninsulares se inició en el seno de las órdenes militares y, como todos sabemos, es el fenómeno que explica toda la historia de la Nueva España, estas tensiones entre criollos y gachupines. No quiero abusar de la palabra. Sí, a ver. Yo quisiera agregar un detalle para que nuestro público no se pierda mucho. Enfatizamos mucho la presencia de los frailes y a veces nos olvida que también el clero secular, es decir, los que no son frailes, no son agustinos, dominicos ni franciscanos, sino el clero secular, es decir, los curas, los párrocos, los vicarios y con cabeza de ellos los obispos, también intervinieron en la labor evangelizadora. Hay siempre un poco la idea de que la gran etapa misional se llevó a cabo por las órdenes mendicantes, los frailes, y es cierto al principio, pero después la iglesia secular asume ese papel. Y yo creo que el representante más paradigmático de esto podría ser don Vasco de Quiroga, que es un jurista, es un oidor de que llega a la segunda audiencia de la Ciudad de México, siendo él un abogado, un jurista, y aquí se toma las órdenes religiosas y llega a ser obispo, el primer obispo de Michoacán, y él no es un fraile, él es un obispo que tiene una intensísima labor misional en la parte de Michoacán y de los grandes lagos michoacanos. Siempre hay que ver el papel del clero secular, porque en el siglo XVII, en el siglo XVIII, realmente este clero institucional, burocrático, jurídicamente más definido, es el que va a ir desplazando al clero de las órdenes religiosas. Definitivamente. Bueno, quiero intervenir, perdón. ¿Sí? Jaime, por ser jurista, habla bien de los juristas. y yo quiero hablar del obispo Montúfar respecto del papel relativo del clero ordinario y del clero de los monjes. El obispo Montúfar dijo: yo tengo el título de arzobispo de México, pero el verdadero arzobispo de México es Fray Pedro de Gante. Y Fray Pedro de Gante, como se sabe, era medio hermano de Carlos V, por la mano derecha, o no sé, o izquierda, no sé cómo decirlo. En fin, era hijo ilegítimo de Felipe el Hermoso y por consiguiente hermano de Carlos V, y él era el verdadero obispo. Tú querías decir algo. Sí, me gustaría agregar algo que creo que se quedó por ahí volando. Los métodos, un poco sobre los métodos. Sí. Los frailes traían una cultura audiovisual, una cultura que se había generado en la Edad Media, ¿no? Desde el siglo XI, XII, que se veían imágenes, que se transmitía a través de sermones que eran plásticos, es decir, que tenían que ver con cosas de la vida cotidiana, que afectaban a la gente. Usaron teatro evangelizador, se conocen varias obras de teatro que se representaban en los atrios de las iglesias, utilizaron la fiesta, muchos recursos indígenas prehispánicos como el canto, la danza, fueron reutilizados para incidir en el proceso evangelizador y crear algo que para los indios hubiera sido muy difícil de comprender, una religión totalmente ajena, distinta a ellos.
De hecho, en esta conformación del cristianismo novohispano, pues tiene una fuerte raíz también la realidad indígena. Es decir, estamos ante un proceso que los antropólogos y muchos historiadores han trabajado y que es el proceso de sincretismo, ¿no? Una cosa es el mensaje que los frailes y los clérigos seculares están dando, es decir, el mensaje oficial de la Iglesia, a través de todos esos aparatos que son el teatro, la danza, el sermón, las imágenes, pero otra cosa es cómo los receptores recibieron el mensaje. Y en eso tenemos poca información porque hay muy pocos testimonios indígenas, pero sabemos a través de testimonios españoles y de algunos indígenas que nos han quedado, cómo estos indígenas entendieron el cristianismo. Claro, es un cristianismo de síntesis, un cristianismo sincrético, donde los santos sustituyeron a los ídolos, donde la Virgen sustituyó a diosas, ¿no? Es decir, un proceso que en verdad ha creado uno de los fenómenos más fascinantes de la historia humana, que fue el proceso de cristianización. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la importancia de la aparición de la Virgen de Guadalupe para fincar todo un concepto de nacionalidad, de arraigo al territorio? Un tema que ha estudiado Jacques tan a fondo. Sí, bueno, es un tema inmenso, pero antes quisiera abrir un pequeño paréntesis. Es que esto hay que situarlo en el clima de esperanza mesiánica que caracteriza todo aquel tiempo. Por ejemplo, el padre Maluenda, que publicó en Roma un libro sobre la venida del Mesías, ha escrito que el Mesías todavía no puede llegar porque solo vendrá cuando todos los pueblos se hayan convertido, y que en el norte de México, dice, todavía hay indios sin evangelizar. Entonces, mientras no se hayan evangelizado los tarahumaras, apaches y etcétera, no va a ser posible la venida del Mesías. Entonces, la aparición de Guadalupe es un fenómeno muy controvertido. Lo que es cierto es que, según las fuentes del siglo XVI, hubo un empresario de construcción, sobre todo México estaba en obras, porque como destruyeron la Tenochtitlán, después tuvieron que construir una ciudad con el modelo cuadriculado, tal como lo concebían en España. Entonces tuvo una hija enferma de la tos, que se curó milagrosamente con una peregrinación que hizo, un voto, no sé, a la Virgen de Guadalupe. Sí. Así es el modesto principio de este fenómeno, ¿no?, inmenso.